Hola, soy Brandon Earp, cirujano de mano y miembro superior en Brigham and Women's Hospital, Boston. Hoy hablaré sobre la fijación de la fractura distal del radio y compartiré perlas y escollos para volar chapado. Estas son mis afirmaciones. Este es mi descargo de responsabilidad. Me encanta tratar fracturas de radio distal. La ORIF de estas lesiones es de mis procedimientos favoritos. Me gusta especialmente usar placas de bloqueo volar, y creo que la mayoría de las fracturas de radio distal que requieren cirugía se tratan mejor con una placa de bloqueo volar. Prefiero hacer una cirugía en lugar de someter al paciente a una segunda para retirar el herraje, y más del 90% de las fracturas de radio distal tratadas quirúrgicamente en nuestra institución se tratan así. Estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Repasémoslos. En segundo plano, el radio es el hueso del brazo que más a menudo sufre una fractura. Este tipo de fracturas representa una parte significativa, aunque minoritaria, de las visitas a los servicios de urgencias en general. Hay una distribución por edades que es bimodal. Los pacientes más jóvenes y que están sanos suelen presentar lesiones que son de mayor energía, mientras que los pacientes que son de mayor edad y más frágiles tienden a presentar lesiones que son de menor energía. Lesiones por caídas sobre muñeca extendida. La incidencia de estas lesiones aumenta por la osteoporosis en nuestra población. La anatomía del esqueleto cubital distal es compleja y hermosa. Empieza en el ensanchamiento metafisario. La superficie articular es bicóncava y triangular, con un ápice en la estiloides y la base en la drug. Existen dos facetas, las muescas sigmoidea y lunar, además de la muesca sigmoidea. Las variaciones del cúbito al considerar lo que buscamos. Fracturas en cuanto a cuándo necesitaremos arreglarlas. Comenzamos con muchos parámetros radiográficos. Vamos a verlos. Variantes del cúbito, que es la diferencia entre la longitud del cúbito y la longitud de la cara volar del radio distal. Hay variantes normales en pacientes, pero una variación positiva significativa del cúbito suele indicar que el radio distal está acortado. También observamos la inclinación radial, que debería ser de unos 22 grados. Si está aplanada, significa que se ha perdido y hay que restaurar la altura radial. La inclinación dorsal, o inclinación dorsal, normalmente es de unos 11 grados de angulación volar. Sin embargo, cuando comenzamos a tener cantidades crecientes de angulación dorsal, esto puede afectar la mecánica de la muñeca y potencialmente indicar a los pacientes para cirugía. Un escalón articular es donde hay huecos entre los fragmentos de fractura en la articulación, donde pueden existir lesiones de punzón deprimido o matriz. No necesitan tramis. Cuando hay lesiones asociadas como la combinación dorsal, indica que hay poca integridad o soporte estructural para cualquier reducción a corto plazo que pueda lograrse, si hay fracturas del estiloides cubital u otras lesiones. Solo queremos reflexionar sobre ellas. A veces la imagen adjunta puede ser útil. Es costosa, por lo que no siempre se realiza. La tomografía computarizada es la que más pido si necesito algo más. Indica un patrón de fractura complejo y busco entenderlo, evaluar otras lesiones en el carpo y planificar la cirugía. Sin embargo, no lo hago a menudo. La resonancia magnética casi nunca se usa, pero puede revelar lesiones de tejidos blandos. Algunas personas pueden optar por hacerlo más a menudo que yo. Cuando pensamos en indicaciones quirúrgicas, al aumentar la angulación dorsal, acortamiento, varianza cubital positiva, paso fuera de la superficie articular, pérdida de inclinación volar o draw en congruencia, consideramos cirugía. También influyen los parámetros del paciente. Los pacientes activos de alta demanda que desean volver a sus actividades, los politraumatizados con comorbilidades importantes que necesiten soportar peso para moverse y otras que requieran movilización precoz pueden beneficiarse de cirugía. Pero también, al pensar en el desplazamiento inicial, cuanto mayor sea, aunque se logre buena reducción, es más probable un nuevo desplazamiento mientras la fractura se cura. Con combinación, hay mal soporte. Si ves pérdida de reducción en 1 o 2 semanas, y si hay fractura abierta o síndrome agudo del túnel carpiano, esos pacientes deben ir al quirófano. Y anoche traté a un paciente que llegó con un síndrome del túnel carpiano agudo. La edad es un factor importante a considerar.
Así que, la edad es algo relativo. Habrá pacientes que son increíblemente vibrantes y llenos de energía, mientras que hay pacientes más jóvenes que no lo son tanto. Sin embargo, es crucial involucrar al paciente y potencialmente a su familia si es apropiado en el proceso de toma de decisiones para garantizar el mejor resultado posible. Sabemos que en la población de pacientes de edad avanzada pueden tolerar cantidades significativas de malunión y aún así tener excelentes resultados. Así que, discusión centrada en el paciente acerca de las opciones. Básicamente tienes esta placa volar que se asienta sobre la corteza volar y luego tienes estos tornillos de bloqueo que atraviesan la placa y luego se bloquean, creando un dispositivo de ángulo fijo. En la mayoría de los implantes, algunos se inclinan hacia esta dirección, apoyando la superficie articular dorsal, y otros hacia atrás, apoyándola volar. La combinación crea una cuna o balsa que soporta los fragmentos de fractura subcondral mientras todo se cura o une, incluso con pérdida significativa de hueso metafisario. Puede ver aquí cómo los tornillos soportan la superficie de la articulación. Por lo tanto, al realizar la exposición quirúrgica, debes hacer una incisión sobre el FCR. Puedes observar que este es el FCR justo en este punto. Puedes notar que tu arteria radial se encuentra solo radialmente, mientras que tu nervio mediano está únicamente cubital. Hay una rama cutánea palmar que en ocasiones atraviesa la vaina del FCR. Así que ten mucho cuidado, mantente atento y asegúrate de buscarlo. Realizas la incisión a través de la vaina del FCR, desplazas el tendón a un lado, atraviesas la base de la vaina y justo debajo se encuentra el FPL, que retraerás cubitalmente. En ese momento estarás observando tu pronador cuadrado. Al hacer eso, a menudo necesitas reducir tu PQ. A veces se desgarra por la lesión inicial, pero yo la bajo por la cara radial, protegiendo la arteria radial, claro, y luego la atravieso distalmente. Indico a mis residentes que corten desde el lado cubital hacia el radial, ya que no quieres cortar hacia el nervio mediano, incluso si está protegido. Luego ten cuidado de no entrar en la articulación. Entonces puedes palpar con un pequeño pico de Adson. Con este instrumento, que es similar a una aguja, puedes sentir con precisión dónde encuentra la superficies articulares, y luego acercarse más a lo largo de esa línea blanca. Si deja un pequeño manguito de tejido, podrá reparar su PQ sobre eso, lo cual no se ha demostrado clínicamente relevante. Sin embargo, creo que probablemente lo sea. Intento reparar el PQ en el displástico a la placa, especialmente en el área cubital donde los tendones están superficiales. En la cirugía, primero hago la reducción y aseguro la placa con alambres en C, luego compruebo con Flora que la reducción es satisfactoria. Puedes hacer la reducción completa y usar varias agujas de Kirchner para estabilizar la fractura antes de poner la placa. Frecuentemente yo me aseguro de sentir que puedo lograr mi reducción bien, sigo adelante, coloco la placa con alambres en C y luego reduzco la fractura con la placa como plantilla, pero eso es solo una elección estilística. Elección. Una vez que coloco la placa y confirmo que me gusta su posición, uso un tornillo cortical para fijar o comprimir la placa al vástago volar. Luego, reduzco el segmento distal flexionando la muñeca hacia abajo en la placa. Coloco algunos alambres y después algunos tornillos en el aspecto distal de la placa. Cuando tengo un par de tornillos de bloqueo distalmente y he asegurado al menos un tornillo en el eje, reviso mi fluoroscopia de nuevo, porque no me gusta usar demasiados tornillos. Creo que tienes un sesgo de confirmación sobre lo que ya has hecho, y la gente acepta lo suficientemente bueno porque no quieren desmontar demasiado. Si solo hay que desmontar un poco, no es un gran problema, pero si son 10 tornillos, es menos probable que lo hagan. Verifica a lo largo del proceso para asegurarte de que estás satisfecho y tomando buenas decisiones para tu paciente. Luego que los tornillos restantes, es crucial cómo se colocan los tornillos. Hay varias maneras de tener problemas con los tornillos. No deben sobresalir dorsalmente. Puedes dañar los tendones extensores. Los más importantes son los distales, pero también los del eje pueden sobresalir, así que no deben ser largos ni distales. Suelo taladrar unicotically hasta la corteza posterior. Puedes usar el taladro a alta velocidad y tocar la corteza posterior sin atravesarla. Con el medidor de profundidad, puedes medir y sentir la corteza dorsal. Si está intacta, sigue y coloca la medida y los tornillos. Si hay conmoción o has perforado la cortical, resta un poco para que los tornillos no sean largos. También puedes comprobarlo en una vista del horizonte, a la izquierda. En el lugar donde flexionas la muñeca, disparas de esta manera. Esto te proporciona una vista clara de la corteza dorsal del radio distal, y puedes observarlo con detalle.
Otra manera de realizarlo es a través de la vista del carpo. Aquí, extiendes la muñeca de una forma similar y puedes ver la misma corteza dorsal en esta área. Es importante asegurarse de que los tornillos no están penetrando por esta zona. Asimismo, los tornillos no deben ser intraarticulares. Para comprobar que no están en la articulación radiocarpiana, haz una vista de inclinación radial. En la vista lateral aquí, es difícil saber si los tornillos están en la articulación, pero si orientas la muñeca lateralmente 20 grados hacia arriba, hacia la placa del fluoro, puedes ver la superficie articular claramente y asegurarte de que no hay tornillos en la articulación. El tornillo estiloides radial suele ser un poco más prominente, y por eso debes saber que usted puede optar por ponerlo al final, o simplemente reconocer que ese es el adecuado, y asegurarse de que esté solo unicortical al colocarlo. Tampoco olvides tu growth, ya que no querrás penetrar la muesca sigmoidea. Puedes evitarlo haciendo algunas vistas oblicuas. Los tendones flexores pueden irritarse con las placas de bloqueo volar. Este artículo lo hicimos con Max Sound, se llama Clasificación de Sound, y analiza lo prominente que es la placa volar comparada con la línea divisoria. Lo ideal es que la placa esté proximal a la línea divisoria y no volar hacia ella. Si tu placa está fuera del hueso, será prominente en tus tendones flexores al pasar. Si se coloca demasiado distal y pasa la línea divisoria, puede ser problemático. Coloca tu placa proximal a la línea divisoria. Asegúrate de que esté a ras con la corteza volar. Si necesitas ir más distal para capturar un fragmento de fractura del borde volar, usa una placa de borde volar más pequeña. Está diseñado para eso, son menos prominentes. Si notas que la placa es prominente o hay crepitación del tendón flexor, retírala antes de que ocurra una ruptura. Intraoperatoriamente, si se acortan, puedes aplicar una técnica, algunas cosas. Libera el brachioradial, a veces es útil. Puedes despegar los tejidos blandos del lado dorsal del eje que a veces permite el movimiento distal del segmento. También puede colocar un tornillo a través de su placa y el aspecto distal. Agujero ranurado. Coloca tornillos o alambres en el segmento distal. Traduce distalmente contracción y atornilla. Verás que el tornillo está en el borde proximal, obteniendo al menos 3 milímetros, según el agujero ranurado en tu construcción. Varios milímetros de longitud, lo cual es muy útil. A veces hay traducción, por lo que el eje es un poco cubital en comparación con el segmento distal, y una manera de hacer para hacer eso es poner algunos tornillos en distal, poner un tornillo en proximal suelto, y luego tomar un bebé Homan, o usted puede tomar un separador laminar entre los dos y empujar el eje radialmente, que después facilita la reducción de eso. Y eso realmente funciona bastante bien. Entonces, a veces hay una gran cantidad de combinación. Esta no es una foto que lo muestre, pero si hay mucha combinación o una lesión por punzón, te lo digo. Puedes trabajar a través del plano de fractura colocando una pinza de langosta. Y el eje fuera del camino. Libera el periósteo dorsal y pronostica esto fuera del camino. Así ves la superficie de fractura rugosa y puedes realinear cualquier segmento articular. Usa el carpo como plantilla, empújalos hacia arriba, apisónalos, pon injerto óseo detrás y luego trae el eje radial hacia atrás y coloca la placa debajo. Funciona muy bien. También es útil si hay una fractura más antigua, como a las 3 semanas, con cicatriz dorsal y no se reduce bien. Puedes liberarla para mejorar la reducción. Superficie articular y la abrasión rosacapana. Hay múltiples técnicas de tratamiento. Es importante conocerlas y considerarlas. Lo repasaré brevemente. Reducción cerrada y fijación con clavos. La astilla es siempre una opción barata y buena. Las desventajas son la irritación con los clavos y que no se puede mover de inmediato. Deben usar astilla o yeso unas 6 semanas. Siempre es una opción y algo a saber sobre. P. Sternberg, no hago demasiada. No creo que muchos lo hagan hoy, pero es útil para lesiones de tejidos blandos. No profundizaré, pero siempre es bueno saber hacer un X-Fix si es necesario y trabajar en algo así. Incluso puedes hacerlo provisionalmente mientras limpian los tejidos blandos y luego volver para una fijación definitiva con ORIF.
Combinar placa volar y dorsal. A veces una placa volar no basta. Necesitas más ayuda con un estiloides radial o algo útil. Este tipo de placa es una placa puente. Es similar a una placa de fusión de muñeca, pero no fusiona nada. Es un X-fix interno. Se estabiliza al eje y al índice o al metacarpiano largo. Cubre la zona de pérdida de la lesión por tracción. No quieres demasiada tracción porque necesitas que tus dedos puedan flexionarse. Requiere otro procedimiento, ya que hay que esperar a que la fractura sane y luego operar para quitarlo. Habrá cierta rigidez en la muñeca. Evita la irritación del tendón. Asegúrate de que esté nivelado con el hueso. Es una técnica de conocer. Las condiciones asociadas son importantes, especialmente con un radio dorsal. Fractura esofageoidea, lesión del ligamento esófago lunar. Las fracturas del estiloides cubital suelen no requerir cirugía, pero verifica la estabilidad de tu DRJ. Una fractura de cúbito distal puede ser inestable y requerir cirugía, aunque es poco común. Y luego las cosas que son más apremiantes, como un túnel carpiano agudo, como mencionaba, suelen parecerse a un síndrome compartimental. Son muy dolorosas, progresivas y empeoran con el tiempo. Pueden desarrollar un entumecimiento denso y a veces incluso una debilidad motora significativa. Estos requieren una liberación quirúrgica urgente. La contusión del nervio mediano es más común. Tendrán parestesias no progresivas. Normalmente libero el túnel carpiano al realizar la ORIF, pero no es una situación aguda. Hablemos de algunos casos. Este se ha cortado bastante. Hay mucha varianza cubital positiva. Aquí hay una combinación de la articulación. ¿Hay algún paso en particular allá afuera y... Esto va a causar un aplastamiento del hueso esponjoso porque está cortado. Al devolverlo a su longitud, hay una brecha aquí donde está el vacío óseo metafisario, y la placa de bloqueo volar está diseñada para esto. Envuelve o apoya bajo el hueso subcondral. No necesita injertar esto, pero puede hacerlo si lo considera adecuado. Why? Se llenará con el tiempo y la placa es suficientemente fuerte para manejarlo. A veces hay un escalón en superficie articular aquí y aquí. Why? Posible compromiso de la muesca sigmoidea. Aquí es donde una tomografía puede ser útil. La muesca sigmoidea se ve bien. La superficie articular tiene un escalón grande indicado para ORIF, pero una placa de bloqueo volar funciona muy bien. Puedes ver justo aquí, si rotas y pronas fuera del camino, obtienes una vista realmente bonita de la DRUG, mostrando que no hay hardware en la DRU, aunque esta vista es algo difícil de interpretar. Este es un caso con mucho paso fuera. Puedes observar una lesión por perforación aquí abajo. Hay conminución volar, que es una lesión volar. Parte de la corteza girada casi 180. Pero puedes girarla. Puedes empujar esas superficies articulares hacia arriba, luego balsa o apóyalas y funcionará bien. Lo siguiente es un corte volar. Este es un patrón de lesión muy importante de reconocer porque a veces no se ven tan mal. Pero esta fractura migra proximalmente y cuando lo hace lleva toda la mano voluntaria y proximalmente y eso es un problema. Así que esas necesitan cirugía y puedes ver aquí que está empeorando. Así que estos son perfectos para una placa de bloqueo volar. Puedes poner la placa, son inestables, así que puedes reducir y no se mantabla el envío. Puedes reducirla, poner tu placa, algunos alambres o tornillos en el segmento distal y luego empezar en el extremo proximal, comprimiendo con tornillos. Al comprimir la placa al eje reducirá bien tu fractura. Es una buena técnica. Esta es una fractura dislocada común muy distal, con síntomas del nervio mediano que necesitan cirugía. Hay una pequeña pieza volar. Aquí, y es un caso antiguo, pero puedes ver que se usó una placa de reborde volar y una segunda placa en el estiloides radial. Obviamente esto deberá retirarse más tarde porque es bastante prominente para los tendones flexores. Este es otro caso, una fractura del borde volar que muestra una variante de Barton. Se puede ver una pequeña fractura ahí, bastante conminuta, y esto se hizo en otro lugar y vino a verme. Tras una cirugía, ya que el cirujano notó la pérdida de un fragmento de fractura. Ahora ha saltado. En el TAC se ve que el lunar no está en la fosa lunar. Todo ha migrado volarmente. En la cirugía de revisión quitaron el hardware y usaron una pequeña placa de borde volar que capturó bien esa pieza por su perfil bajo. Extensión distal, el paciente mejoró bien. A veces están muy conminutas, con más implicación de forma, tal vez debas hacer algo distinto. Se eligió una placa de expansión para soportar peso.
También se puede usar un fijador externo. Permite la ligamentotaxis. No lo hagas muy largo o no moverás los dedos. Y luego se revisa a un ORF con placa de bloqueo volar. Este paciente tenía una lesión escafolunar. Y Ford. Este paciente tenía una fractura del cuello cubital, que te preguntas si va a ser estable o no, pero la mayoría de las veces lo es. Y después de hacer la placa de bloqueo volar, se puede ver que sacó el cúbito a la longitud perfecta. Está bien y estable y curado sin más intervención para el cúbito. Esto es un poco diferente porque tiene un poco de una fractura oblicua, y debido a eso, pongo unos tornillos que no están en la DRJ más distal. Hay interrupción de DRJ, así que tras fijar el radio distal, el DRJ era inestable, el coba bien, y fue clavado, dejando los clavos 6 semanas, asegurando reducción y clavado del DRJ. La irritación del tendón puede ocurrir en flexor o extensor, causando dolor o crepitación. Si ocurre o lo notas al explorar, quita el herraje. La rigidez de la mano, como mencioné, puede ocurrir tras un tratamiento no quirúrgico. Tratarla tarde es complicado. La prevención es clave. Todos los pacientes deben empezar de inmediato con el rango digital temprano de movimiento. Les doy esta hoja. Controlar el edema, elevar, no olvidar hombro y codo. Para rehabilitación, con fijación estable, inicio con rango digital de control de edema de movimiento y a las 2 semanas, movimiento en la muñeca. Si tengo una fijación tenue, que es poco común, podría retrasarlos hasta unas 4 semanas y hacer que empiecen a moverse entonces. Es raro que pase de ahí. En resumen, fracturas Camp-Ware son sumamente comunes. Son muy agradables de tratar porque son realmente predecibles y fiables si se manejan adecuadamente. Existen diversas opciones de tratamiento. Se beneficia a uno mismo y al paciente al conocer todos los métodos de tratamiento disponibles para permitir la mejor elección basada en las necesidades específicas de ese paciente en particular. Además, la terapia postoperatoria puede consistir en un programa para realizar en casa o en una terapia manual formal. Es muy útil para un buen resultado. Muchas gracias.